Vamos a ver algunos elementos que nos van a servir para poder trabajar en el Booktuber, que yo sé que ya varios están preparando, porque me han hecho consultas, ya me imagino que ya tienen seleccionado el libro. Recuerden que estamos entre dos libros, yo también se los indiqué ahí en la guía y se los vuelvo a repetir también acá en el PPT para que los que no todavía no han avanzado, lo hagan ahora porque tienen hasta el 4 de noviembre para entregar esta actividad, ¿ya? Déjenme ver que a mí se me salió, acá está. Bueno, recordemos algunas reglas básicas del funcionamiento de la clase. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden interrumpirme, la idea es que participen, ¿ya? Que puedan intervenir en algún comentario que tengan o algo que quieran integrar o dudas, ¿ya? También acá son bien recibidas. Si en el caso no quieren activar su micrófono, pueden hacerlo a través del chat. La profesora Carola siempre está pendiente del chat, así que ahí ustedes también le pueden hacer cualquier consulta. No es el chat para que conversen entre ustedes, ni tampoco para que se llamen la atención. Solamente es un medio también pedagógico que nos sirve a nosotros también para hacer la retroalimentación, ¿ya? Bueno, como todas las clases lo decimos, lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ya, según lo planificado, si se recuerdan, la semana pasada, con la profesora Carola, les presentamos la pauta del Booktuber. Booktuber que van a tener que realizar referido al plan lector. Van a tener que seleccionar 2 libros, ¿ya? Que acá quiero solo pasar un poquito para que los recordemos. No, me parece que los tenía en la guía, disculpen. Déjenme ver. Espérenme. ¿Cómo tenemos que hacer la narración de 2 libros? No, de uno solo. Espérenme un poquitito, chicos, de uno solo. Acá está. Lo que pasa es que me imagino que todavía ven la presentación, ¿ya? Tienen que Sale en seleccionar negro. ya. No se preocupen, entonces lo que pasa es que abrí yo un documento para leerles. Seleccionan 2 textos del plan lector, ¿ya? Ustedes pueden seleccionar El misterio de la cañada, de Felipe Jordán Jiménez, o El ladrón del rayo, de Rick Riordan. Esos 2 textos. De esos 2 ustedes tienen que seleccionar uno, o El misterio de la cañada, o El ladrón del rayo, ¿ya? Ahora sí van a ver, me imagino, cuando lo vuelva a proyectar. Una sugerencia, niños, es que entren a internet y pueden buscarlo en la biblioteca digital, pueden googlearlo, ver una reseña. ¿El ladrón del rayo se trata de los dioses del Olimpo? Sí, sí, de los dioses. Entonces, si tú puedes googlearlo, buscar y elegir cuál de los dos te llama más la atención. Y así tú vas claro donde la tía Silvana y le preguntas el viernes si le queda ese libro y puedes conseguirlo. Exacto. ¿Tiene que ser necesariamente uno de los Y para dos? los que quieran leer en digital, No, tiene que ser uno de los dos porque estamos cumpliendo también con el plan lector. O sea, la idea es que ustedes cuando hagan su Booktuber también obviamente inviten a leer el libro. Me encantaría que fuese también otros libros, pero por ahora tienen que ser esos porque tenemos que trabajar con el plan lector. Lo habíamos tenido ahí detenido, solamente trabajamos con el primer libro. Por eso tiene que ser uno de los dos, ¿ya? Bueno, acá, recuerden que me pueden interrumpir nomás. Me imagino que ahora sí se ve la presentación, ya no se ve negro, ¿cierto? Está la estructura. sí se ve. Ahora Está, sí. bueno, ahí la estructura narrativa del Booktuber, que yo quiero que recordemos algunos elementos del género narrativo que son importantes para cuando ustedes tengan que hacer su Booktuber. Recuerden que la idea del Booktuber es que ustedes inviten a la lectura, ¿cierto? Cuenten parte, pero no cuenten, ¿cierto? Como habíamos conversado anteriormente con la profesora Carola, al final de la historia, ¿ya? Sino que ustedes dejen, ¿cierto? Algunos elementos de entrever para que la persona que esté observando su Booktuber diga, yo quiero leer ese libro, y la idea es que no sepa el final a través de lo que ustedes mismos le están contando, ¿ya? Por eso el Booktuber tiene algunos elementos nomás, no te dice que cuentes ni el final, nada, aun cuando vamos a ver algunos elementos del género narrativo acá que obviamente van a incluir el desenlace, cosa que nosotras por lo menos en el Booktuber no se lo estamos solicitando, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ya acá vamos a cambiar de objetivo, llevamos bastantes semanas trabajando con el objetivo de los textos periodísticos. Ahora nos vamos a cambiar al objetivo de aprendizaje 7, que es formular una interpretación de los textos literarios considerando.
su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en que se ambienta y o en el que fue creada. Recuerden que acá, aparte el booktuber, tiene una importancia porque ustedes van a tener que recomendar este libro y decir por qué lo seleccionaron. Y esa selección, recuerden que tiene que tener por lo menos 3 fundamentos. O sea, ustedes tienen que decir, elegí este libro por esto otro, y terminar con una tercera. Se los marcamos ahí en la pauta bien marcado para que sepan que son 3, porque de repente la nota solamente baja porque no cumplen con los indicadores que se les solicitan. No porque lo estén haciendo mal, lo hacen bastante bien, pero no cumplen con lo que se les pide, ¿ya? Objetivo de la clase hoy día es analizar las estructuras narrativas de los textos para realizar el booktuber, ¿ya? Yo ya sé que hay varios que están realizando el booktuber, así que esto va a ser un complemento de lo que ustedes están realizando. Acá, como se fijan, hay un mapa conceptual que como resume todos los elementos del texto narrativo, que es importante que recordemos, ¿ya? Es importante que lo recordemos para que cuando ustedes me digan qué tipo de narrador tiene, por ejemplo, el libro que están leyendo, puedan tener un fundamento mayor. Cuando me digan qué personajes, por ejemplo, hay en el relato, puedan indicar si es un personaje protagonista, si es un personaje secundario o si es un personaje incidental, ¿ya? Si, por ejemplo, está en un tiempo ambientado, ¿ya? También que me digan qué tipo de tiempo es, si es tiempo del relato, ¿cierto? Es tiempo de la historia, también lo vamos a ver ahora. Y también el espacio, que me parece que no aparece acá. Sí, dice espacio, lugar o lugares reales o ficticios donde suceden los hechos contados. Más adelante y en la guía aparece mucho más específico el espacio físico, psicológico y el espacio social. Que tienen que ustedes haberlo visto años anteriores y yo creo que lo recuerdan, pero vamos a volver a retomarlo para que puedan ustedes, cuando hagan su booktuber, decirlo, ¿ya? Y tener un argumento más concreto con información de contenido del texto narrativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace principalmente el texto narrativo? El texto narrativo, su función principal es referencial, porque cuenta algo, ¿ya? Como dice ahí, ¿qué cuenta? Cuenta historias reales o imaginadas, formadas por una sucesión de acontecimientos que tienen lugar en un espacio o en un tiempo determinado, en las que participan uno o varios personajes. Recuerden que cuando estamos en el ámbito de lo narrativo, independientemente que yo pueda decir que son historias reales o imaginadas, ¿ya? Estamos en el ámbito de la ficción. O sea, por ejemplo, la historia pudiese ser muy cercana a lo que nosotros vivimos, por ejemplo, en casa o en nuestro diario vivir, pero aun cuando sea o ya esté en el ámbito de la literatura, pasa a ser ficción, porque se puede parecer mucho a nuestro mundo real, pero no quiere decir que sea verosímil, o sea, que sea verdadero, porque a lo mejor lo están inventando, ¿ya? ¿Qué elementos tiene el texto narrativo que nosotros tenemos que recalcar? Primero, siempre hay una persona real que es la que crea la historia, ¿ya? Siempre una persona real, que es el autor. Ese autor, bueno, hay muchos autores, tenemos muchos. Ese autor no va a hablar con sus palabras, sino que él va a crear un ente ficticio. Un ente, digo yo, porque puede ser un animal, puede ser una persona, puede ser una cosa. O sea, no necesariamente es alguien como persona, ¿ya? Por eso es un ente ficticio que se llama narrador. Y ese narrador puede estar dentro de la diégesis, o sea, dentro de la historia, o puede estar fuera de la diégesis, o sea, fuera de la historia. Los narradores, por lo general, como lo dice la palabra, lo que hacen es narrar la historia. Si obviamente están dentro de la historia, lo más probable es que puedan estar narrando su propia historia o la de alguien cercano. Si están fuera de la historia, quizás, de hecho no participan de la historia, están fuera, pero pudiesen estar haciéndolo también desde una perspectiva objetiva o una perspectiva mucho más amplia como un narrador omnisciente. Narrador omnisciente, a pesar de que está fuera de la historia, es un narrador que es como un dios, porque sabe todo, conoce todo, sabe todo lo de los personajes y hasta puede interpretar o decir lo que ellos piensan, ¿ya? Entonces, el narrador es la voz que cuenta la historia. Este puede estar en primera persona o puede estar en tercera persona. Los que están en primera persona son los que yo les digo que están dentro de la diégesis, o sea, dentro de la historia. Es un personaje de la historia que cuenta bien como protagonista o como testigo. Yo también más adelante no solo les pongo esto, sino que les pongo el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador
secundarios, ¿ya? Hay 3, que ahí los vamos a ver más adelante. Y también los que están en tercera persona, que acá también no solo les pongo el omnisciente, sino que también les pongo el narrador objetivo. El narrador objetivo es como un narrador, como una cámara de cine. O sea, es como que el narrador estuviese grabando exactamente lo que ocurre, sin obviamente interpretar ni dar ningún tipo de apreciación. Solamente dice lo que pasa y no sabe lo que está pensando el personaje, lo que siente, no lo sabe. Solamente el narrador relata lo que va ocurriendo en la historia y el lector es el que tiene que interpretar a partir de ese relato que hace ese narrador. Muy ¿Y los diferente. actores hacen las voces? ¿Mm? ¿Qué cosa? ¿Los actores? Y los actores hacen las voces de los personajes. Sí, sí, sí. De hecho, cuando tú hablas, Diego, por ejemplo, de actores, bueno, nos referimos específicamente más que al texto directamente narrativo, al texto dramático, ¿ya? Pero entiendo lo que tú me quieres decir, que son los personajes los que entregan su propio diálogo y es el narrador el que se va introduciendo, ¿cierto?, en el texto, mostrando algunos elementos que nos ayudan a nosotros a comprender la historia en general. Pero sí, cuando están los personajes son los mismos ellos los que actúan su propio papel o su propio rol. En tercera persona también está, como les decía, el omnisciente. Este narrador omnisciente también está en tercera persona, igual que el objetivo, pero este sabe todo, como de hecho se llama como un dios. ¿Por qué como un dios? Porque es un narrador que conoce toda la historia. A pesar de que él no está dentro, no es un personaje, ¿cierto? No participa de la historia, él sabe lo que pasa, lo que sienten, lo que va a pasar, se anticipa a los hechos. Es un narrador con conocimiento cabal, es un narrador que tiene una focalización 0. No sé si a lo mejor eso lo vieron, no lo vamos a ver ahora, pero el narrador con focalización 0, como lo dice la palabra, piensen en un foco. Si yo digo focalización 0, es que yo no me focalizo en nada, o sea, yo abro, tengo el foco, ¿cierto? Por lo general los focos de luz, ¿cierto? Te alumbran un sector. Si yo digo focalización 0, es porque focaliza todo. Él no solamente se preocupa solo de algo, sino que se preocupa de todo. Por eso se dice que es como un dios, ¿ya? Pero está en tercera persona. Y también hay un narrador que utiliza la segunda persona. Este narrador de segunda persona, por lo general no se utiliza tanto. Pudiese ser un narrador secundario, que es el que yo les estoy incluyendo en la parte de los narradores que participan de la historia. Pero pudiese darse también la segunda persona, cuando por ejemplo yo hablo desde un tú, o hacia otra persona, pero son relatos muy específicos. Pero podemos utilizar la primera, la segunda y la tercera persona para poder narrar. Los personajes, ¿ya? Dentro de la historia, bueno, los personajes son los más importantes porque los personajes son los que van a crear la acción del relato. Estos personajes llevan a cabo acciones contadas por el narrador y según su importancia yo les puse 3 para que pudieran hacerlo en el Booktuber. Acá en el mapa conceptual aparecen solo 2. Los principales, los principales también se les llama protagonistas, pero acá lo dividimos. Los protagonistas y también los secundarios. Ah, y también les puse los antagonistas, les puse 4 en la guía que aparece y también aparecen a continuación. Según su importancia yo puedo encontrar algunos que son principales, lógicamente como lo dice la palabra, son los más importantes. ¿Por qué? Porque en ellos, ¿cierto?, gira la historia. Y estos principales pueden ser, por un lado, los protagonistas y por otro lado, antagonistas. El protagonista por lo general es el que quiere cumplir un objetivo, una finalidad. Y ese personaje quiere cumplir algo, ¿cierto? Y siempre hay uno, siempre en la historia, hay uno que no quiere que el protagonista cumpla su objetivo. Y ese es el antagonista. No necesariamente, bueno, ahora ya con la actualidad nosotros vemos que hay otro tipo de relato, el antagonista no quiere decir que sea el negativo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, de repente puede haber un protagonista que sea negativo, al revés. Él quiere hacer, por ejemplo, algo que no es bueno, ¿ya? Y haya un antagonista que quiera que obviamente las cosas resulten bien. Antiguamente, en los relatos antiguos, ya, porque tenía un modo también de contar las historias, los protagonistas siempre eran los buenos y los antagonistas eran los malos. Ahora sabemos que eso puede ser al revés, ¿ya? O sea, los antagonistas se enfrentan a los protagonistas, independientemente si son positivos o son negativos. Y bueno, los personajes secundarios son los personajes que acompañan a los principales. No dejan de no ser tampoco importantes, porque también son en los que el personaje principal o protagónico o antagónico se apoya. Sin ellos no tampoco podría existir esta historia.
Y aparecen los que no están acá, que son los incidentales, que esos también son relevantes, pero esos solamente sirven para la organización, para la estructura. Por ejemplo, no sé si el protagonista tiene que ir a un restaurante, por ejemplo, en la historia, lo más probable es que el personaje incidental pueda ser el mozo, si es que no es un protagonista, porque si fuese también podría serlo. Podría ser, no sé, a lo mejor la señora que se veía vendiendo flores. Ese tipo de personajes ayudan a que la organización sea mucho más concreta. Son personajes que ayudan a que tú te imagines cómo es la historia, pero no necesariamente son tan importantes como los principales y los secundarios. Son incidentales, pueden o no pueden aparecer, pero sirven para a la estructura, para la organización. Esos son los 4 personajes que sería lo ideal que ustedes pudiesen identificar en el Booktuber. Hay muchos tipos de personajes. Yo no creo que este año, bueno, por tiempo alcancemos a verlos, quizás al final, lo veo difícil por el tiempo que ya nos queda, muy poco. Pero para que ustedes sepan, por lo menos esos 4, nos gustaría a nosotros que los pusiesen en el Booktuber, que los pudiesen nombrar, ¿ya? El espacio. Obviamente, cuando ustedes expongan también su Booktuber, van a tener que decir en qué espacio se desenvuelve esta historia y nos digan qué lugares hay, si, bueno, lugares reales, ficticios, donde suceden los hechos contados. Espacio físico, concreto, dónde está, en una plaza, en un cine, en un circo. Psicológico, cómo se ve ese ambiente, es de entretención, ¿cierto? Es de, no sé, a lo mejor de malicia, de frustración, cómo ustedes lo sientan cuando lean el texto, cómo sienten ese ambiente psicológico. Y el social, por lo general, se da por bueno, se relaciona muchísimo también con lo histórico, dónde están, ¿cierto? Específicamente, qué tipo de clase social son las personas que estaban, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con social, que es una palabra bastante amplia, pero que a ustedes la idea es que cuando lean el texto, ustedes quieran expresarle en el Booktuber a las personas que van a leer ese libro, que le digan en qué ambiente se desarrolla esta historia. Si era a lo mejor no sé en qué año, en alguna fecha, lo más probable es que a lo mejor se indique en el libro, a lo mejor no, ¿ya? Pero que ustedes puedan asumir que también hay un espacio, un ambiente social, ¿ya? Son esos 3 ambientes que la idea es que ustedes los puedan nombrar. Y bueno, el tiempo, acá yo les puse, de hecho quiero que conozcan una clasificación y a lo mejor ya la han visto del tiempo. Yo creo que igual bastaría con que ustedes nos digan la época y la duración de los hechos contados, ¿ya? De alguna perspectiva ese sería como el tiempo histórico. Pero yo también les quiero mostrar una clasificación un poco más amplia en el caso de que pudiesen ustedes también identificarlo en el Booktuber, ¿ya? Y bueno, la estructura, siempre el texto narrativo, normalmente es cronológica, normalmente, o sea, es ad hoc, desde el inicio hasta el final. Pero también tenemos relatos que no necesariamente parten de inicio a final. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en el tiempo. Por ejemplo, en general las películas no son ad hoc. Ad hoc significa desde el huevo, o sea, desde el inicio hasta lo que es el final. Las Profe, películas... ¿Mm? ¿Sí? hay veces en las que las películas se hacen en otros países, las voces de aquí de Chile son perfectas para cada personaje. Sí, sí, por lo general sí. Y de hecho en esas mismas películas que dices tú, bueno, de los personajes, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que el tiempo es diferente. Las películas por lo Sí, general... cuando, ¿Mm? a veces cuando yo veo la tele, sale lo más sorprendente y dice, Ujú. continuará. Ay, qué fome. Es que ahí, por ejemplo, deja abierto el relato, ¿ya? Pero también hay algunos relatos, y yo creo que han visto ustedes estas películas, bueno, a mí me gusta bastante ver ese tipo de películas cuando parten por el final. O por ejemplo, no sé, pues la niña le pasa algo al joven y tiene que volver a repetir toda la historia. Ese Ay, tipo de... a veces a uno no le gusta ver primero el final porque hace decir, ay, este va a ser el final, ¿cómo es posible que va a ser tan malo? Bueno, sí, depende, ¿ya? Pero sí, es que eso tiene varios nombres, que lo vamos a ver ahora. Eso se llama in extrema res, que es cuando tú partes, el relato parte por el final, ¿ya? Al revés, y después obviamente termina igualmente con el final, porque es necesario explicar. Pero hay películas que te mantienen así, pues intrigado. Hay películas que parten por un hecho, in media res, parten como por un acontecimiento y después se devuelven de nuevo al principio, después llegan al final. Mantienen como al espectador un poco más atento para que pueda Dicen entender la como, historia. como de repente, a ver así, y luego 3 días antes. Exacto,
exacto. Y ahí te explica un poco la historia, que eso es lo bueno también. Y también el género narrativo, bueno, principalmente los libros también lo hace. Y ustedes cuando van leyendo tienen que imaginarse así como si fuera una película, ya lo que están obviamente leyendo. La idea de los textos narrativos es que se plantee el conflicto, ¿ya? Después existe este nudo en que tú dices, bueno, ¿qué pasa en el desarrollo? ¿Se irá a resolver? ¿No se resuelve? ¿Gana uno? ¿Gana el otro? Y finalmente el desenlace donde se resuelven los problemas y hay un fin de la historia. Por lo general es así, por lo general. Pero tenemos libros que son un poco más complejos. Acá yo les puse nuevamente la pauta, ya para que la recuerden, porque esta pauta está en la guía anterior. Yo igualmente se las puse en la guía de ahora, pero está más chiquitita, si es solo para que la recuerden, ¿ya? Recuerden que hay una categoría de puntaje, bueno, hay una categoría y hay un puntaje. El puntaje máximo son 6 puntos. La idea es que ustedes al inicio presenten el libro, ¿ya? Saluden, digan su nombre, su curso, ¿ya? Presenten el libro, o sea, digan el título, cualquiera de los dos que seleccionaron, presenten al autor, ¿ya? El ilustrador, díganme quién es, ¿cierto? Agreguen algún dato extra del autor, su nacionalidad, datos personales, no tienen que extenderse tampoco tanto. O sea, agreguen algo que sea relevante y que les va a poder servir también para llamar la atención de la persona que está viendo el booktuber. Si eso es lo importante, que ustedes cumplan con que convenzan al otro de que tienen que leerlo o lo persuadan de que tenga que leer. Personajes principales y secundarios. Bueno, acá también yo les pido incidentales. Presenta al personaje principal, sus características físicas y psicológicas. A mí también, bueno, me preguntaban ayer, me parece, si podían poner más de un personaje principal. Obviamente que sí. De hecho, en los textos hay más personajes principales, no necesariamente tiene que haber uno. Si ustedes quieren destacar uno, ideal, ya, uno solo. Profe, Pues, yo siempre creí que que las películas que tenían personajes principales solamente era uno y los demás, sus amigos y eso eran secundarios. Porque la es que lo, historia se trata de él nomás, de su aventura, por así decirlo. Bueno, si lo dices así, Diego, sí, pues estás en toda la razón. De hecho, por lo general siempre hay un personaje más importante y ese puede ser el protagonista. A lo mejor los otros amigos también lo son, pero su relevancia no es tan alta como lo podría ser el personaje que tú me estás indicando, que a lo mejor es él donde de él se cuenta la historia y sus amigos lo acompañan, entonces también podrían ser personajes secundarios. La idea es evaluar la historia, pero sí puede haber más de un personaje principal, como puede haber uno solo, ¿ya? Acá nosotros les pedimos que presenten al personaje principal, o sea, el que ustedes dicen, sin él no hay historia, ¿ya? Y los personajes secundarios, lo que ayudan a que este personaje realmente sea el principal o protagónico. Y en el caso de que existan también personajes incidentales, también la idea es que ustedes puedan nombrarlos, que son los personajes, como les decía, que nos ayudan a organizar la historia. Ambiente. Lo ideal es que ustedes puedan decirme el contexto geográfico y cultural en el cual está inserto, sea físico, psicológico y social, ¿ya? También lo vamos a ver ahora en unos minutos más. Tipo de texto. Bueno, yo creo que acá ustedes pueden identificar qué tipo de texto es, pero es importante que digan. Por ejemplo, esta es una novela, ¿ya? Así, por ejemplo. Entonces ustedes lo tienen que decir, esa es la idea. Yo les puse acá tipo de texto, cuento, novela, leyenda, fábula, ¿ya? Pero para que sepan los tipos de texto. Pero ustedes tienen que saber que estamos en presencia de una novela, ¿ya? Tipo de narrador, y acá es importante que ustedes me digan, ¿este tipo de narrador está dentro de la historia o está fuera de la historia? Es un tipo de narrador, por ejemplo, protagonista. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Porque cuenta su propia historia, porque relata desde el interior, o sea, ahí la idea es que ustedes puedan argumentar también por qué. No tan extenso, pero que se justifique por qué es ese tipo de narrador. El tiempo, época determinada. Bueno, hay varios tipos de tiempo, yo los vamos a ver ahora también, pero ustedes la idea es que me indiquen en qué tiempo está, tiempo histórico, tiempo del relato, tiempo de la historia, cuánto dura la historia. Por ejemplo, yo cuando leo la historia digo, esta historia contada dura un año, ¿ya? Que es como el tiempo de cuánto dura el relato, o el tiempo histórico, en qué época estaba, ¿ya? En qué se ambienta. Estamos hablando contemporáneo, Edad Media, Renacimiento. Entonces la idea es que ahí puedan ustedes identificar el tipo de tiempo en la época que está determinada esta historia que ustedes están leyendo.
Y el comentario personal, como les decía, es muy importante. ¿Recomendarías este libro? Justifica y da al menos tres razones del Yo, porqué de tu decisión, ¿sí? yo diría de cómo es, por qué va en ese ritmo y si se trata de aventura. Ya, muy bien. Sí, Diego, súper. De hecho, la idea, insisto, y también se lo dijimos con la profesora Carola, no es la idea que cuenten el final de la historia, ¿ya? O sea, acá no le estamos pidiendo cuenta el inicio, cuenta el desarrollo, cuenta el desenlace, no. Nosotros queremos que de alguna manera con el relato que ustedes den puedan convencer al otro de que lo lea. Y ahí cuando ustedes el comentario personal tiene que ser fuerte, porque no sé, ahí pueden contar algo, digan y dejen así como al receptor como pendiente, decir, voy a leerlo porque me dijeron esto. O por ejemplo, digan, no sé, es de ficción, presenta personajes maravillosos, fantásticos. La idea es que por lo menos tengan tres razones. Y bueno, después de eso se despidan. Bueno, muchas gracias. Esperamos que en este tiempo de pandemia ustedes puedan seguir leyendo. Y chao. Y pueden cortar. La actitud, recuerden, yo les decía, no necesariamente tienen que estar formales ustedes. La idea es que obviamente estén en un lugar, bueno, adecuado, dependiendo del espacio que ustedes tengan en la casa, no hay problema, pero que la postura sea adecuada, ¿ya? O sea, no van a estar echados en la cama, ya se sientan o se ponen de pie, pero que estén así como en posición de hablar. El volumen de la voz también, siempre en los videos no ocurren todos, pero podemos ver que no se escucha bien. Entonces intenten hablar más fuerte, ¿ya? Y háganlo para que los demás también lo escuchen, porque de repente tenemos problemas con eso con los videos. Y el registro, bueno, también algunos me preguntaban qué significaba esto. Registro lenguaje formal. Lo que quiero es que no utilicen un lenguaje como el que utilizamos, por ejemplo, cuando converso con un amigo, sino que sean más formales en su escritura. Entonces ustedes para preparar su booktuber tienen que escribirlo. Preparen las palabras adecuadas. No quiero que se excedan en el lenguaje y que pongan palabras que no conozcan, no. Pero que se note esa formalidad, así como, buenos días, mi nombre es Ivania, trabajo en este lugar, voy a hablarles del libro tanto, el autor es este, él nació en tal lugar, ¿cierto? En tal fecha, murió en tal lugar, etcétera. Entonces, que sea como que tenga ese lenguaje de un registro formal, ¿ya? Bueno, teniendo en cuenta todos esos patrones, la idea es que ustedes puedan preparar ya su booktube. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Me avisan si no para seguir. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún elemento que no les quede claro que les gustaría que después la profesora repitiera? Bueno, en todo caso, igual ustedes saben que siempre me pueden preguntar por el WhatsApp y todo. En La todo caso, Millaray puso, profesora, puso, profe, si el protagonista no está, igual sigue, no sé a qué se refiere, si nos pudiera aclarar un poco más, o ya no. Profe, Pero, por ejemplo, en la serie de Dragon Ball, siempre el personaje principal, que es Goku, casi nunca está. Por ejemplo, la de Freezer no estaba porque estaba malherido. En la de Cell es porque estaba enfermo. Y la de Majin Buu es porque estaba muerto. Por esas razones los otros personajes tenían que salvarlo de los villanos. Así es, de entiendo. ese estilo. Como que el Pero, personaje principal no está, mm, pero los secundarios tienen que hacer esto. mira, a lo mejor ahí puede responder un poco lo que quizás Millaray quería consultar, pero yo me imagino que, por ejemplo, lo que está diciendo Diego, de alguna manera los secundarios, los personajes secundarios, se da por entendido que el protagonista o está enfermo o está en otro lugar, ¿cierto? Pero sigue siendo protagonista, porque hay un conocimiento de antemano, sobre todo con este tipo de series que son conocidas. Pero por lo general en los libros debiese identificarse al personaje protagónico o principal, porque tú después de leer el libro tú dices, ya, ¿cuál es el personaje que si no estuviera la historia no resultaría? Y ese personaje que tiene esa relevancia es el que es protagonista. Por lo general en los libros tienen que haber personajes protagonistas, ¿ya? O, como dice el Diego, deberían nombrar que lo es y que en función de él funciona toda la historia, porque por algo estos personajes, que no me recuerdo, Diego, cómo dijiste que se llamaba, van a como a salvar, ¿cierto?, la situación porque este personaje no está, ¿ya? Pero en general en los libros debiese aparecer el personaje protagonista, o el grupo de personajes protagonistas o principales.
Bueno, Goku sí aparece, pero cuando le conviene es que, nomás. por ejemplo, en ese tipo de series, Diego, Goku, nosotros sabemos la importancia que tiene en la serie o los dibujos, lo sabemos. Entonces, sí, efectivamente puede aparecer o puede no aparecer, pero sabemos que él es el personaje principal o en él se lleva toda la historia. Es diferente cuando leemos un libro que no conocemos algo del libro. Sabemos y entendemos que tiene que haber un personaje principal, algunos secundarios que acompañen y también pueden haber incidentales. Miren, acá yo les pasé, en la guía aparece mucho más detallado. Yo acá en el PPT lo que quería era que revisáramos un poco y recordáramos contenidos. Si obviamente en esta clase no queda tan claro, pueden ustedes leer su guía y después marcar las ideas principales. Si no queda claro, me consultan también por el WhatsApp, no hay ningún problema, ¿ya? Acá, como les decía, bueno, ¿qué es la narración? La narración es un relato, yo les decía, un relato de hechos, cuenta hechos que pueden ser reales o ficticios. En general, yo les decía que, insisto, cuando nosotros hablamos de literatura es ficción, aunque sea muy real, porque por ejemplo hay libros que hablan sobre la vida real de las personas, por ejemplo estos libros de autoayuda o que cuentan la propia historia para mostrarle a otros que, no sé, porque se pueden superar obstáculos, por ejemplo. Lo que, ¿Mm? lo que digamos en otros libros, los libros de que pueden pasar en la vida real, pasa que los autores quieren ver que los demás vean lo que otros han sentido, lo que han Exacto, vivido. sí. Y eso, por ejemplo, aunque ustedes me digan, bueno, pero profesora, si eso es real, bueno, fue real, pero ya al hecho de pasar al libro pasa a ser ficción porque a lo mejor no todo es tan como ocurrió en la realidad, ¿ya? Y como es literatura, ya pasa a ser al ámbito de la ficción, ¿ya? Sería un mundo realista, pero un mundo realista dentro del libro. Es decir, imaginarios que son llevados a cabo por personajes dentro de un contexto delimitado, un espacio y un tiempo. Siempre esos elementos tienen que aparecer. ¿Cuáles son sus elementos? Yo les decía que es muy importante el narrador, porque el narrador es un ente ficticio, creado por el autor, que lo que hace es que el narrador cuente o relate la historia. Como dice ahí, en primer lugar, una narración necesita un narrador. ¿Ya? Eso sí, una persona que cuente, bueno, esa persona debería haberla puesto entre comillas, cuente o que relate la historia. Yo les decía que esta persona, bueno, o puede ser una persona, o puede ser un animal, o puede ser una cosa, dependiendo, porque yo le puedo dar vida a una cosa, le puedo dar vida me refiero a características humanas a un animal, y que empiece a hablar y que cuente la historia. Yo no me cuestiono cuando leo un libro si el animal ya habla o no habla, porque si no, no tienen mucho sentido. El narrador será quien presente los hechos y los personajes. Puede relatar una historia en primera persona, como por ejemplo un protagonista o testigo, y también en tercera persona, haciendo referencia a otro personaje por fuera de él. ¿Ya? Por lo general utilizamos la primera y la tercera persona. No quiere decir que no ocupemos la segunda persona, yo se los mostré también en el mapa conceptual, pero no es algo que sea tan recurrente. ¿Ya? A lo mejor hay apartados del libro donde yo puedo fijarme que está utilizada la segunda persona. Hay por un lado un narrador homodiegético y un narrador heterodiegético. Estas palabras suenan como medias pomposas, ¿no? Pero el narrador homodiegético es el narrador que está dentro de la historia y el narrador heterodiegético es el narrador que está fuera de la historia. ¿Mm? Como digamos, uno va haciendo la aventura y de repente un narrador que no está te anda narrando y entonces ellos sufrieron de una cascada. Exacto. Ese, por ejemplo, entonces ellos sufrieron de una cascada, es un narrador heterodiegético, porque es un narrador que está fuera de la historia, solamente entendiendo ese relato que dijo el Diego, que yo lo repetí, porque obviamente está relatando la historia de otro, y lo más probable es que lo haga en tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, en la de 31 minutos en el Calcetín con Romboman, el que dice lo que hace Calcetín con Romboman, digamos, y a Romboman le cayó una lluvia de ladrillos en la cabeza. No es gracioso y se le cayeron los ladrillos en la cabeza. Por ejemplo, también ahí podemos ver el narrador heterodiegético porque está narrando la historia de otro. A no ser que, por ejemplo, lo que tú me digas es que está participando de la historia con este personaje de 31 minutos. Porque si un personaje narra la historia de otro, pero está con él, lo acompaña, y yo me doy cuenta que en el libro está, ya no podría ser narrador en este caso heterodigético, sino que sería No tiene, homodigético. no tiene que aparecer en la historia para que pueda narrar
digamos, en el aire, sin que se vea. Ah, ya entiendo. Entonces sería un narrador heterodiegético, ¿ya? Un narrador que está fuera de la historia. Bueno, entonces el narrador homodigético es el narrador que está dentro de la historia. Y este puede ser de tres maneras. Un narrador protagonista, un narrador secundario y un narrador testigo. El narrador protagonista, bueno, es muy simple de poder reconocerlo porque es un narrador que habla desde su propio interior, narra su propia historia y lo cuenta en primera persona. Yo, por ejemplo, podría escribir un libro de mi vida, de lo que yo hago, de cómo me siento, De de qué me cómo, gusta. de ¿Mm? cómo es mi familia, de que Exacto. si Ah, son... pero exacto. Eso también es importante porque, por ejemplo, tú dijiste, Diego, ¿cómo es mi familia? Depende de qué perspectiva yo lo tome, porque, por ejemplo, si yo quiero expresar cómo es mi hermana, por ejemplo, cómo es mi hermano, a lo mejor yo voy a ser un narrador secundario. Voy a hablar en primera persona, pero ¿quién va a ser relevante? A lo mejor el hermano o mi hermana, ¿ya? Si Entonces ahí, digamos yo estoy diciendo, querido diario, una niña me anda molestando y no es porque me quiera molestar, sino es por cómo se comporta en su casa. ¿Es así ya. o no? Sí, por ejemplo, es que ahí tú dijiste dos cosas, porque dijiste que porque a ti te está molestando, entonces se entiende que lo importante eres tú, porque es lo que tú sientes, ¿ya? A no ser que después te enfoques en ella y hables de su vida, de lo que a ella le ocurre, y a lo mejor tiene problemas en la casa, con el papá, con la mamá, y por eso te molesta. Entonces ahí a lo mejor hay un doble narrador. Bueno, hay un narrador que puede ser protagonista, pero por otro lado también es un narrador secundario. ¿Por qué? Porque tú narras la historia de la niña. Ahí deberíamos ver cómo el relato avanza, lo que tú quieras conseguir con el relato. Lo importante es que ustedes sepan que estos tres narradores están en primera persona, pero pueden hablar de otro. El narrador secundario es un narrador que acompaña al personaje al cual yo quiero relatar la historia de él. Por ejemplo, lo que decía Diego, él quiere hablar sobre la niña que a lo mejor lo molesta, ¿ya? Pero a lo mejor la historia va a tratar de esa niña, pero yo voy a estar en esa historia, entonces sería un narrador secundario. Muy diferente también y parecido, bueno, diferente y parecido, porque el narrador testigo también se puede confundir un poco. El narrador testigo por lo general no es un personaje que sea tan relevante, ¿ya? Dentro de la historia, y él cuenta la historia de otros. O sea, él está en la historia, pero no es tan relevante. Por ejemplo, recién dijimos, no sé, el Diego va a hablar Profe, sobre, ¿sí? hay veces, digamos, en una serie, cuando yo era chico veía a Mickey Mouse Ya, y mientras ellos vivían la aventura, los tres mosqueteros la pasaban así, y una tortuga andaba contando la historia, que sí se veía. ya. ¿Hay Por algo ejemplo, así? ahí exacto, es algo así, pero la diferencia es que ahí tenemos que diferenciar, porque yo no recuerdo muy bien cómo hace Mickey Mouse. Yo estoy como, me recuerdo ahora en la etapa de Musca, Mickey Mouse, que es como lo último que yo vi con mi hijo. Pero si, por ejemplo, esa tortuga estuviese en la historia, o sea, estuviera paseando por el lugar, no apareciera solo como un narrador, porque a lo mejor estaba en tercera persona, sino que él estuviera ahí y narrar la historia de ellos, sí podría ser un narrador testigo, ahí sí podría ser, pero él tiene que notarse que está en la historia, como dices tú, que se ve. A lo mejor es más fácil cuando tú Sí, ves es algo, que, ¿cierto? digamos, Mickey pasa por los senderos, en cambio ella está en el bosque Ya, narrando la historia, pero se ve. ya, podría ser. En ese caso sí, pero tienen que siempre identificar que esa tortuga, por ejemplo, debiese ser un personaje dentro de la historia para que pueda narrarla, para que sea diegético, porque si no a lo mejor sería heterodiegético, ¿ya? Pero el testigo, como lo dice la palabra, es un testigo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a no sé, ustedes han presenciado a lo mejor un juicio, han visto algo, siempre dicen el testigo. El testigo es el que está ahí, pero no necesariamente participa de la historia, es el que vio, observó, ¿cierto? Cuando hay un accidente, por ejemplo, siempre hay gente alrededor mirando, y ese es un testigo. Entonces, un narrador que pudiese contar la historia la cuenta desde dentro, pero no es tan relevante. El secundario no, porque el secundario por lo general participa harto de la historia, pero cuenta la historia de otro. Como por ejemplo, yo puedo estar narrando la historia de un amigo, pero ese amigo va a ser importante, eso yo voy a ser narrador secundario, ¿ya? No sé si ahí queda un poquito más claro, aun cuando los tres personajes narran en primera persona, ¿ya? Pero uno habla de su historia, el otro habla de la historia de otro, y el narrador testigo también habla de la historia de otro, pero sin involucrarse mucho en los hechos. Como por ejemplo podría ser la tortuga que nos indica el libro, ¿ya? Siempre y cuando esté dentro de la historia. Y el narrador heterodiegético es un narrador que no es un personaje de la historia, es un personaje que está afuera y narra en tercera persona.
Ese narrador en tercera persona puede Profe, ser, ¿sí? cuando el narrador diegético está narrando la historia, nosotros nomás lo estamos escuchando, ¿verdad? Exacto, sí. No es un narrador que, por ejemplo, puedan escuchar los demás en la historia, porque es un narrador que está afuera. Se entiende que obviamente nosotros estamos imaginando lo que tú me dices, pues es como escucharlo, porque tú al leerlo, tú piensas que tú lo que estás escuchando, como tú estás leyendo, ¿cierto? Escuchas que él dice, no sé, pues, el personaje paseó de este lugar a este otro lugar, vino y recogió tal cosa, lo hace desde fuera, sin participar de la historia. Y ese Profesor narrador, Ivania, sí, Millaray también preguntaba que si el protagonista muere, la historia sigue. En este caso, si el narrador sigue contando, ¿puede seguir la historia? sí, pues sí puede seguir la historia. De hecho, es lo mismo o no parecido, bueno, es parecido a lo que a lo mejor decía el Diego también con la serie que contaba, porque el narrador, el protagonista en general puede morir, pero en base a él se genera la historia. Lo más probable es que a lo mejor después el narrador pueda modificarse, pero va a estar siempre en primera persona porque se está hablando de ese personaje. En Sí, general, porque ¿Mm? Goku revive. Siempre que los otros personajes pelean contra los malos, de repente, justo en el final de la serie, ¡pum!, aparece Goku y lo mata. Mm. Por ejemplo, ahí, pero en general en las historias, ustedes pueden encontrar una variedad de narradores, pero siempre la historia puede seguir, Millaray, si es que muere el protagonista, puede seguir, porque quizás eso es lo que se quiere, la finalidad es que ese personaje muera, ¿cierto? Para poder seguir la historia, porque algo va a ocurrir posteriormente. Entonces pudiese ser también. Bueno, como les decía, hay un narrador en tercera persona, que son dos nomás, acá no son tres. Bueno, hay varios tipos de narrador, ustedes pueden encontrar un montón, pero por ahora vamos a ver estos, que son como los principales. Un narrador omnisciente y un narrador objetivo. Lo dice la misma palabra, el narrador omnisciente es un narrador que conoce todo. O sea que a pesar de que está fuera de la historia, él decide qué habla, qué no habla, qué va a pasar. Él sabe lo que va a pasar, sabe lo que Ah, siente el personaje. como digamos, yo estoy diciendo, ya, y pasó esto, ya me aburrí, me voy de aquí, ¿o no? Más que eso puede decir que el personaje se aburre y se va de ahí. O sea, él sabe lo que siente el personaje, sabe lo que va a hacer, se anticipa Ah, los hechos, es un es narrador que como, sabe todo. es como una especie de narrador heterodiegético con emociones, o algo De- así. es que de hecho es un narrador que puede interpretar lo que pasa, que lo que les pasa a los personajes. Entonces sí habla de las emociones de los personajes. Pero la diferencia es que es un narrador que no participa de la historia, está fuera. No es un personaje en la historia, nadie lo conoce, pero él sabe todo, todo lo que hacen los personajes y lo que van a hacer. Y de hecho se anticipa a los hechos que puedan ocurrir. Diferente es el narrador objetivo, porque este narrador objetivo también está fuera de la historia, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, pero este narrador solo cuenta lo que pasa, lo que pues, se puede observar. Por eso se dice que es como una cámara de cine, porque la cámara de cine, cuando tú grabas algo, vas a grabar lo que es nomás, no vas a O sea inventar que nada. ese narrador solamente habla de lo que hay en pantalla, ¿o Sí, no? nada más. No dice, por ejemplo, el personaje se sintió mal, le dio pena, no sabe lo que va a pasar posteriormente. Es como el Solamente hay que seguir con, solamente hay que seguir con la historia. Exacto. Por eso es un narrador en el cual no te va a entregar muchos elementos. Tú a partir de los elementos que observas, que lees obviamente, tú tienes que hacer tu propia interpretación. El narrador omnisciente no, pues él se toma todas las atribuciones y él te dice qué siente y qué piensa. Entonces tú te vas enfocando lo que tú vas leyendo en base a lo que él quiere. El objetivo no. El objetivo es, como les decía yo, como una cámara de cine, es lo que tú estás observando directamente y tú interpretas, ¿ya? Pero siempre recuerden que este tipo de narrador está fuera de la historia. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en el booktube? Es decirme, leer el texto y me dicen, ah, ya, a ver, ¿qué tipo de narrador predomina acá? ¿Es un narrador que está dentro de la historia o está fuera de la historia? Es lo primero, ¿está o no está? Y de ahí ustedes ven la clasificación que corresponda, ¿ya? Miren acá, también los personajes. Esto yo sé que lo vimos, o sea, lo conversamos al inicio. Yo solo quería también recordárselo. Los personajes son los seres que viven las situaciones de la historia. Y los personajes pueden ser personas, pero también pueden ser animales u objetos animados o inanimados, ¿ya? Y estos, hay también una clasificación mucho más amplia que la que yo les estoy poniendo acá. Pero por lo menos ustedes identifiquen esto.
hay personajes protagonistas, secundarios, antagonistas, incidentales, ¿ya? Profe, ¿Sí? yo vi un cuento en el que una mamá oso ¿Ya? y estaba vistiendo a su hijo porque estaba dormido el niño y aún así, entonces iba camino a la escuela y aparecían distintos personajes. Esos personajes eran incidentales porque solamente hablaban una vez y ya no aparecían. Ya. Entonces así. Pero los antagonistas son los malos, así por así decirlo. Es que en esa historia, a lo mejor que tú me cuentas, sí, los antagonistas pueden ser los malos, pero como lo hablábamos al inicio, el antagonista, más que malo, es un personaje que quiere que el protagonista no cumpla su objetivo. Por lo general, las historias, obviamente, se entiende que el antagonista va a ser el malo, pero no lo cataloguemos de tan malo porque de repente el protagonista puede ser el malo y el antagonista puede ser el bueno. La única diferencia es que el antagonista lo que quiere es que el protagonista no cumpla su objetivo, la finalidad. Y ahí es donde se crea el nudo y el conflicto, porque esa es la idea. Las historias tienen un conflicto que tiene que resolverse, positivo o negativo, no importa cuál sea. Profe, yo ¿Mm? vi una serie de anime que se trataba que el personaje principal era el malo, que ¿Ya? era así un delincuente asesino, y el personaje antagonista era un famoso detective que tenía que atraparlo. Ya ves, ahí por ejemplo se da algo parecido a lo que yo les decía. Quizá el detective no es el que sea el malo, sino que era el bueno porque él quería dilucidar lo que estaba pasando. Por ejemplo, miren, el protagonista dice, son los personajes principales a los que le suceden los hechos más relevantes de la historia. Es lo que hablábamos, por ejemplo, cuando preguntaba quizás la Millaray por el protagonista que a lo mejor puede fallecer, pero en él quizás es lo más importante de la historia. Sigue siendo protagonista, ¿ya? El antagonista son los personajes que se oponen al objetivo de los protagonistas. Se oponen, no quiere decir que sean malos, se oponen a lo que quiere el protagonista. Los secundarios son los personajes que tienen menos importancia que los principales, pero igualmente son indispensables para el desarrollo de la acción. Y por lo general, por eso, o apoyan al protagonista o apoyan al antagonista. Y los incidentales son los personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos. Y su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos, como para que sea un poco más lento, ¿cierto?, la historia que se va relatando. Y pueda ayudar a dar otros elementos de organización, de exposición, de relación, no necesariamente tan protagónicos o secundarios o antagónicos como son los otros personajes. ¿Profe? ¿Sí? ¿Es posible que el personaje secundario pueda morir al principio de la película? Sí, pues sí puede. De hecho, todo puede pasar. De hecho, el protagonista, como decía la Millaray, el secundario puede, de hecho, quizás va a morir por algo. Entonces es importante que a lo mejor eso va a desarrollar también la historia. Todo puede pasar si las historias son ficticias, son verosímiles, tienen una amplia variedad de gamas que pueda ocurrir en una historia. Por algo son historias, ¿ya? Acá también solo les nombro, en general la narración tiene una trama, ¿ya? Es decir, una historia en sí, y se contextualiza, indicando un tiempo y un espacio, ¿ya? Y se divide en introducción, porque hay una parte que inicia, que en general es como el inicio, ¿ya? No la introducción, porque la introducción es como la palabra de texto un poco más expositivo, pero la introducción es el acontecimiento inicial, el primer hecho que desencadena la historia narrada. Después hay un nudo, que puede dividirse en reacción y acción, y es el modo en que se desarrolla la parte central de la trama, donde transcurren las acciones principales y los conflictos. Y acá, por ejemplo, puede darse esto de que pueda fallecer un personaje o tenga que tomarse una decisión importante. Y después en el desenlace suele ser breve y finaliza Profe, las... ¿Sí? la introducción es como una especie de como una narración rápida de la historia, pero sin el final, por así. Es que de hecho piensen en un cuento a lo mejor, ya que sea un poco más fácil. El inicio del cuento te va a dar indicios a lo que va a ocurrir posteriormente. Entonces, por un lado, sí, no quiero que lo dividan, yo quiero que piensen en la historia completa. Por ejemplo, cuando ustedes han leído libros, por ejemplo, no sé, ya la Caperucita Roja, al inicio les va a decir quién es la Caperucita, dónde va, ¿cierto? Y que en la canastita llevaba quequito, no sé qué llevaba, pero llevaba algo a la abuelita. Quería ir a ver a la abuelita. Después en el nudo se da que ella va por el bosque, ¿cierto? Y se encuentra el lobo. El lobo le dice, no, ándate por este camino que es más corto, no sé qué, para que él tenga tiempo para ir donde la casa de la abuelita, ¿cierto? Entonces ahí ustedes tienen que ver en el nudo qué va pasando.
después ya llega, ¿cierto?, a la casa de la abuelita y le pregunta, tus dientes tan grandes, tus ojos tan grandes, ¿cierto? Y en el desenlace, bueno, vemos que obviamente llega el cazador, ¿cierto?, y se lleva al lobo. Entonces, no, yo no quiero que lo dividan, sino que piensen que la historia tiene estas tres partes o tres instancias, ¿ya? No es que me digan, no, es que la introducción va a pasar esto. Sí, obviamente ahí te presenta los hechos. En el nudo te los desarrolla y se resuelve el conflicto. Hay un clímax, así como decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Lo irá a matar? ¿No lo va a matar? Sí, lo mató. Y en el desenlace se ve si lo mata o no lo mata, si se resuelve o no se resuelve. Que esa es como la trama. Solo quiero nombrárselas porque no quiero que cuenten el final en la historia. Ya no quiero. Bueno, y acá se meta un poquito con esto, no lo voy a poder bajar, pero acá se ve mucho contenido, pero yo quiero que sepan que en general el tiempo, ¿ya? Se puede dividir y este tiempo sirve para que se comprenda un poco el concepto de temporalidad, en qué momento estamos. Por un lado, hay tres tipos de tiempo, ¿ya? El tiempo referencial histórico, el tiempo de la historia y el tiempo del relato, que son los que aparecen en morado, ¿ya? Y el tiempo del relato se divide en tres. No sé si a lo mejor han escuchado esto, yo creo que sí. Por ejemplo, el tiempo referencial histórico es considerado el tiempo que permite contextualizar la obra en un determinado momento histórico. O ¿En qué sea, momento están? o sea que si dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, por ahí, así. Por ejemplo, ese estaría en el tiempo de la historia, que es lo cronológico. Por ejemplo, si dura 1 hora, yo te digo, tú me dices el tiempo de la Profe, historia, ¿sí? una pregunta. ¿Hay algunas obras en las que de repente llega el desenlace y de repente hacen una pausa? ¿Esas duran más tiempo que el de lo normal? Es que puede darse primero el desenlace, que es como el tiempo del relato. Es lo que tú me estás diciendo. Hay historias que no necesariamente se cuentan desde el inicio al final. Hay historias que se cuentan desde el final. Y ese tipo de historia puede durar más, puede durar menos. Depende de la historia realmente, ¿ya? Por ejemplo, en el tiempo referencial histórico, como ya les decía, tiene que ver con lo histórico, con el momento y sus características sociales y culturales que determinan la concepción de mundo. Por ejemplo, no sé, podrían ustedes estar leyendo un texto que está referido, a ver, a la Edad Media, al Renacimiento, eh, a lo contemporáneo, no sé, antes de Cristo. O sea, nos referimos históricamente. Ese es un tipo de tiempo. Hay otro tiempo que es el tiempo de la historia. Cuando ustedes, por ejemplo, leen el libro, ustedes dicen, este libro englobó 5 años de historia. Por ejemplo, 5 años, un año. Cuando ustedes dicen, no, esta historia duró una semana. Eso decir, una semana, ese Profe, tiempo, hay veces en la que uno de repente empieza la historia y muere un personaje y luego ¡no! Y luego 5 años ya. después. Eso, Así. por ejemplo, esos 5 años después, ustedes después de leer el texto dicen, bueno, si partió la historia, muere, pasaron 5 años y a lo mejor después, no sé, pasaron un cuánto tiempo más, ustedes pueden decir, no, el tiempo de la historia fueron como 6 años, más o menos, ¿ya? Entonces, ese tiempo es como más concreto. El tiempo del relato, en cambio, es una disposición artística, es lo que yo les decía. Hay textos, por ejemplo, los cuentos infantiles, como La Caperucita Roja, El Patito Feo y muchos otros, tienen un tiempo del relato de el inicio al final, porque son textos para niños. Entonces, la idea es no complicar tanto, ¿cierto? Esto de que partan por el final o partan por un hecho. Ese tipo de textos son ad ovo, ¿ya? Que es el primero. Por ejemplo, acá la disposición artística, como dice, de los acontecimientos según la finalidad del narrador, tal y como aparecen en la narración, orden en que no siempre coincide con la presentación cronológica de la historia. Lo cronológico, obviamente, es lo que está ordenadito. Se pueden relatar los hechos en su sucesión cronológica lineal, en forma discontinua o retrospectiva. Lineal me refiero desde el inicio al final. Discontinua cuando yo parto de un hecho, ¿cierto? Y después me voy al inicio y después llego al final. O retrospectiva, cuando parto, como decía el Diego, por el final, ¿cierto? Me voy al inicio y después llego de nuevo al final. Eso ocurre mucho, como les digo, en las películas. O, por ejemplo, en las películas también ocurre esto de 5 años antes. Y ustedes dicen, es discontinuo porque me tiene que explicar lo que pasó 5 años antes para yo entender la historia. Ese tipo de narración hay tres. La que les digo yo recién se las indiqué. La narración ad ovo, que significa que el relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia y sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta su desenlace. Es las historias normales, como las de los cuentos Profe, infantiles, ¿sí? en la película de Avengers Endgame, de ¿Mm? repente desapareció la mitad de seres vivos y van tras Thanos
y se enteran que el guantelete fue destruido y luego lo matan, y luego 5 años después, y ahí. Ya, ya. Pero por ejemplo, ahí al decir, bueno, ocurre la historia y después dice 5 años después, igual podría ser un poco lineal, porque finalmente cuenta la historia y después dice 5 después. A lo mejor se saltó un poco, pero llega igual a un final. Es como un poco cronológico. Se saltó unos cuantos años. Y podría ser ad hoc, pero es diferente, por ejemplo, si fuese in media res. In media res significa que el relato comienza en un momento ya avanzado de la historia. O sea, por ejemplo, no sé, tú podrías decir, por lo general, por eso insisto con las películas empiezan así, empiezan ya cuando ha pasado algo, por ejemplo, se casaron o no se casaron, por ejemplo, no sé, una pareja, parte por ese hecho y después se devuelve de nuevo al inicio cuando ellos son pareja, se conocieron, etcétera. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque la historia ya no es lineal, parte de un hecho, se puede devolver al inicio y termina al final. Desde ahí el narrador avanza o retrocede la narración, dependiendo. Eso tiene otros nombres, anacronía, a lo mejor se recuerdan prospección, pero no quiero enredarlos con eso por ahora. ¿Alguien quería decir algo? Sí, Anaís Carvajal decía en el chat, no en todos los libros sale el tiempo, ¿cómo sé yo en cuánto tiempo transcurrió la historia? Entonces, en el fondo, Ya. le quedó claro la pista que le estás dando en estos momentos. No sé si la Sí. Anaís quiere decir algo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, Anaís, yo les estoy mostrando esto en bien general, pero ustedes van a encontrar sí o sí un tipo de tiempo de esto. No es que yo quiera que ustedes busquen el tiempo del relato histórico, quiero que busquen el tiempo de la historia, no quiero que busquen el tiempo del relato, no. Quiero que ustedes me digan algún tipo de tiempo que encuentren en su texto. O sea, ustedes sí o sí van a encontrar un tiempo histórico, o sea, van a poder relacionarlo. Si no, van a encontrar un tiempo de la historia, o si no, van a encontrar un tiempo del relato. No es que tengan que encontrar siempre los tres, ¿se entiende? O sea, sería un análisis mucho más profundo poder realizar eso. Yo quiero que aparte del tiempo ustedes me digan, bueno, qué tiempo es, si ocurrió, por ejemplo, en el tiempo contemporáneo, si ocurrió en el tiempo de 1820, si ocurrió, no sé, antes de Cristo, si ocurrió, por ejemplo, no sé, a lo mejor, si no encontraron ningún tipo de tiempo, díganme el tiempo es lineal, porque parte del inicio al final. O sea, no es necesario que ustedes tengan que ponerme todos estos tiempos, ¿ya? Yo les muestro porque hay muchas opciones en las cuales ustedes pueden argumentar su booktube, ¿ya? Pero puede que encuentren que no necesariamente ustedes puedan encontrar el tipo de tiempo que yo les pido. Yo quiero que ustedes vean que hay un abanico de tiempo que ustedes pueden expresarlo en su booktube, ¿ya? ¿Se entiende? Porque este tipo de análisis, hacerlo con un libro es más complejo. Yo quiero que ustedes digan el tiempo, o sea, lo tienen que decir por lo menos en el booktube, ya sea tiempo de la historia, ya sea tiempo del relato o tiempo referencial histórico. O si me dicen si es Claro, ad ovo. Colomba, ¿Qué decía Colomba dice, Colombo? en alguna historia hay un tiempo, Ahí no escuché también, pero Colomba dice, en alguna historia hay un tiempo indefinido. exacto, sí. Y ese, por ejemplo, sería un tiempo de la historia, pueden ponerme un tiempo indefinido, no tiene un, no sé, no hay un parámetro, ¿ya? Y bueno, el último ya para terminar es la narración in extrema res, que este tipo, bueno, significa que el relato comienza por el final. Las películas en general, bueno, y hay relatos que en este momento, no, es difícil, los más contemporáneos parten por el final, ya qué es lo que ocurrió y después se devuelven de nuevo al inicio y después terminan en el final. Es como para entender un poco mejor la historia. O sea, hay algunas historias que son lineales, que parten del inicio y terminan al final. Hay otras que empiezan por un hecho, se van al inicio y terminan al final. Y la última empieza por el final, se va al inicio y termina con el final. ¿Ya? Miren, hay algunas cositas que no vamos, esta por ejemplo, bueno, yo creo que no es tan difícil el espacio. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Ustedes me pueden indicar para que su booktuber sea mucho más rico, decirme, por ejemplo, la historia está ocurriendo en una casa, el ambiente de la casa es de pena y la gente que vive ahí es de clase baja, por ejemplo. Y ahí ya tienen los tres ambientes. Yo quiero que su booktuber sea rico en contenido, por eso les estoy proponiendo este tipo de estructura, ¿ya? Pero lo físico es lo concreto, lo que se ve. Lo psicológico es lo que tú sientes, lo que se siente cuando se lee el libro. Y en este caso sociológico o social es la condición social en que se desenvuelve la acción, tomando en cuenta el nivel cultural, económico, religioso. También es muy importante. Si ustedes ven que hay una tendencia un poco más religiosa a lo cristiano, a lo evangélico, bueno, etcétera, y clase social a la que pertenecen los personajes de la narración.
Esos, por ejemplo, son todos los elementos que ustedes van a utilizar o que podrían utilizar en su booktube, porque se les pide, ¿cierto? Personajes, ambiente, el tipo de narrador, el tipo de texto, el tiempo y, bueno, muy importante, recuerden el comentario personal. Expláyense en esa parte, preparen ustedes escritos sus comentarios, por qué podrían en este caso recomendar en tiempos de pandemia el libro que se les está solicitando, ¿ya? No sé si alguien como para terminar podría decirme qué es lo que Hoy, aprendimos hoy, qué es lo que hoy recordamos. aprendimos más sobre los textos, sobre los personajes que están fuera de la historia y los que están dentro de la historia, también sobre su tiempo, también sobre los narradores. Exacto. Sí, sobre los narradores, ¿cierto? Sobre el tiempo. ¿Alguien más quizás que quisiera aportar, aparte de los chicos que han participado, la Millaray, la Colomba, el Diego? No recuerdo quién más estaba participando también en el chat. O a lo mejor alguien que puso en el chat. ¿Creen que pudimos cumplir con algunos objetivos? Me voy a devolver. Teníamos uno, que era formular una interpretación de los textos literarios, considerando su experiencia personal y su conocimiento, un dilema presentado en el texto, su postura personal, la relación de la obra. Quizá en este momento no sé si podemos hacer eso, pero ustedes se van a preparar para poder realizarlo, ¿cierto? Porque cuando tengan que, bueno, me imagino que ya varios han avanzado en el libro que quieren realizar, y si no, tienen que empezar a apurarse para que puedan realizar su booktuber y terminarlo el día 4 de noviembre como plazo máximo. ¿Alguien más que le gustaría aportar algo más? ¿O tienen alguna duda, consulta? Profesora, ¿Sí? yo quería contarle que hay 22 niños que ya tienen uno de los dos libros en su casa. Ah, Hay algunos que lo pidieron incluso en abril. A mí me ya. gustaría mucho pedirlo que los que ya lo han conseguido y lo tienen, incluso por ejemplo Benjamín Aranda lo tiene desde marzo, pudieran hacer devolución del libro este viernes para dejar el libro en cuarentena y poder prestárselo a sus compañeros. Ya Sí, que nos sería. quedan muy poquitos, Percy Jackson nos quedan como dos solamente en la biblioteca, lo que más nos queda es el Misterio de la Cañada. Ya. Y tengo algunas situaciones que me gustaría igual que el alumno se pueda acercar o hablar conmigo por WhatsApp. Yo creo que los voy a llamar durante la mañana, que es Carlos Barrera, que tiene dos libros del Misterio de la Cañada, para aclarar por qué aparecen dos libros. Ya. Millaray Castro tiene también, aparece de que consiguió en julio Percy Jackson y ahora lo volvió a conseguir para saber si lo está leyendo y lo puede devolver. Y Vicente Cepeda tiene los dos libros, El Misterio de la Cañada y El Ladrón del Rayo. Uno lo pidió en abril y otro en septiembre. Entonces la idea es que solamente se queden con uno para hacer el Exacto. octubre y así poder prestarle a sus compañeros, dejarle un libro impreso. Si usted no tiene problema en leer desde una pantalla del computador o del celular, le aviso de que en la biblioteca digital queda una copia del Misterio de la Cañada y del Ladrón del Rayo habría que ponerse en espera porque en este rato están todas prestadas. Ya. Yo encontré en PDF El Ladrón del Rayo. No he podido encontrar El Misterio de la Cañada para poder descargarlo, pero si alguien lo quiere, también para ofrecerlo en reunión. Ya, ya sí, lo ofrecemos hoy día. Recuerden que hoy día también es la reunión de los apoderados, ¿ya? Y No sé voy a si mandar. eso, profesor, es muy pesado como para mandar el PDF. Es muy pesado el documento, ¿o no? ¿Podría yo darle el link? Bueno, lo ideal sería que ojalá pudiéramos leer los libros originales y no estar descargándolo, pero por eso yo los insto primero a devolver y usar los libros impresos y la biblioteca digital y como último recurso, si ya no podemos acceder, si no tienen otra opción, poder usar el PDF, ¿ya? Ya. Y lo que sí le voy a compartir para la reunión o publicarlo en el grupo de WhatsApp son qué niños consiguieron y en qué fecha. Porque hay algunos que quizás consiguieron en abril y ya se le olvidó que tienen el libro en la casa. O no lo Ya. están Sí, leyendo. Entonces, la idea es que podamos movilizar esos libros y tenerlos en cuarentena para volver a prestarlos el próximo viernes. Sería lo ideal poder prestarlo, porque ahora nos quedan muy poquitos. Pero si alguien quiere ir a consultar este viernes, le puede preguntar a la tía Silvana que va a estar ahí. ya. ¿Les queda claro, chicos? Recuerden que el plazo es para entregar el booktuber es el 4 de noviembre, ¿ya? Así que tienen que apurarse con lo que vayan a realizar,
o si necesitan el PDF, ya, o lo que requieran para que nos consulten. Y los ausentes, Benjamín Aranda, Benjamín Calleja y Martín Infante. Por si acaso, si es que están Ya. presentes, para que digan presente en el chat. Ya, chicos, ¿alguien más quiere decir algo antes de terminar? ¿O alguna duda que tengan, consulta? Todo el material ya está subido a la plataforma y se los envío hoy día por el WhatsApp para que puedan sacarlo los que quieran sacar impreso. Ya, chicos, nos vemos entonces. Chao. Y avísenle a los papás a las 6 de la tarde. Igual les voy a avisar. Chao, yo, pero- profe, la vamos a extrañar. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Reunión de apoderados.